Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos. Hoy, Chile en alerta. Estamos viviendo la semana más compleja de la pandemia en nuestro país. Y la pregunta que todos nos realizamos, ¿estamos también enfrentando el pic? Eso y mucho más lo vamos a conversar esta noche con varios expertos. Arrancamos, Juan Andrés Alfate. Cito las palabras del ministro Mañalich, dice él: nunca más vamos a relacionarnos como antes con la gente. El aislamiento social llegó para quedarse. Muchos años producto del coronavirus, que el día de hoy dejó 81 fallecidos, aclarando que 50 de ellas con el criterio nuevo, donde no tienen resultados de PCR. Como bien decía Michael, hoy día tenemos 3 expertos del área de salud y uno muy particular del cual poco y nada se nos estamos haciendo cargo, que tiene que ver con el tema de la salud mental. Post-coronavirus, que espero llegue lo más pronto posible, va a haber una verdadera pandemia de una deficiencia mental en gran cantidad de la población. El doctor Alejandro Velázquez, infectólogo infantil de la Clínica Indisa, el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, y el psicólogo Ricardo Bascuñán nos acompañará hoy día con todas sus declaraciones expertas. Inmediatamente pasamos con este titular de CNN que dice así: Chile, escúchame bien, supera los 100.000 contagios por COVID-19 y MinSal anuncia cambios metodológicos, Monty. Sí, estamos todos muy pendientes de la información, todos sabemos que es un virus nuevo, tanto la comunidad científica como quienes nos gobiernan han ido día a día cambiando las estrategias, hemos estado conscientes de ese proceso también nosotros como sociedad civil, tratando de acatarnos a las indicaciones. Ha sido muy difícil, ya vamos a estar profundizando en cada uno de los temas, como tú bien decías, Salfate, porque bueno, es una pandemia que está afectando el mundo y por lo mismo queremos ir desglosando esto que tú mencionabas ahí en el titular. Hoy día tenemos cifras de más de 4.600 contagios, tenemos 81 fallecidos lamentablemente, y esta cifra, esta curva pareciera no aplanarse. ¿Qué está fallando? ¿Por qué seguimos con esta curva en tanto ascenso estos días? Pareciera, de alguna forma ustedes lo dicen, pareciera no aplanarse, pero sí pareciera ser a vuelo de pájaro de lectura de la cifra, de que efectivamente este cambio de medición nos deja una sensación extraña. No sé cómo lo están experimentando ustedes, porque pasamos de poco más de 80.000 casos activos a tener 20.000 y fracción de casos activos. Es una cifra que uno dice, no sé si me está tranquilizando o en realidad siento y me viene esta especie de aire conspirativo de que ciertas cifras que se tienen que ir ocultando, porque a nivel internacional pareciera ser que hay una especie de ataque entre países de quién tiene más o quién tiene menos casos. De hecho, hoy o ayer me parece, Bolsonaro dijo: oye, en Brasil tenemos que procurar no convertirnos en Chile, a raíz de también toda esta revuelta social que está llegando de la mano del COVID-19. Exactamente, como tú bien dices, Michael, parecieran que las cifras, en vez de algún sistema médico, se lo hubiesen pasado a un hábil contador que puede jugar fácilmente con los números para que uno más relativamente escuche lo que quiere suponer. Ahora, nosotros habíamos hecho una pregunta, que es el planteamiento que todos hoy en casa se están haciendo, y es si estamos o no en el pic de la pandemia en nuestro país. Para ello hemos consultado al doctor Alejandro Velázquez, este hombre que finalmente puede tener gran parte de la respuesta dada su expertise, y escuchamos qué nos tiene que decir a nosotros acá en Así Somos. Lo más probable es que falten al menos 10 días o 14 días para poder definir cuál va a ser el pic real de la pandemia. Hay que tomar en cuenta que el número de casos va aumentando de forma significativa y exponencial, pero debe existir una tendencia a la baja, no solamente en 1 o 2 días, sino que realmente haya una curva de descenso, y eso todavía no se presenta. Además que todas las conductas que deberían hacer los ciudadanos tienen su impacto no en forma inmediata, y por lo tanto el respeto o no respeto a las cuarentenas y al distanciamiento social se va a ver reflejado en los números en 2 semanas más. Por lo tanto, es difícil definir que realmente ahora es el pic de la pandemia, porque faltan elementos para poder definirlo.
Agradecemos al doctor Alejandro Velázquez, infectólogo infantil de la Clínica Indisa, por esa cuña que dio de manera exclusiva para nuestro programa. Y él era muy claro y muy enfático en decir que todavía no se podría hablar en estos momentos de un pic porque falta todavía 2 semanas en que este panorama podría cambiar. Ahora, hay otros médicos que también han sido muy enfáticos en decir que en este momento no hay otro virus respiratorio circulando. Por tanto, y tomando lo que tú dijiste al principio, Salfate, de este nuevo criterio de contabilizar a los fallecidos, los doctores decían, o sea, las muertes por colapso respiratorio o neumonías que se están viendo hoy día se asumen que son por un COVID positivo, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado y las cifras claramente de ahora en adelante van a ir variando con lo que escuchábamos recién también del doctor Velázquez. Entonces yo creo que todavía estamos en una etapa muy álgida, muy compleja, en donde no se pueden sacar conclusiones aún. Ahora, ¿sabes qué? Fíjate que, perdón, al tiro te paso la palabra, Michael. Hoy día estaba viendo un reportaje en un matinal que es impresionante la cantidad de personas que salen en distintos barrios de la capital, incluso en el barrio alto, donde en las primeras semanas, digamos, del fenómeno del COVID-19, parecía ser los menos, digamos, conscientes con respecto a la situación del sistema de contagio, en donde salían una cantidad de personas a trotar con perros y no tenían el permiso, y por supuesto cuando eran enfrentados ante una cámara se enojaban a veces incluso con violencia. Acá hay que entender algo, el tema de la conciencia, y conciencia no se trata por el sentido de, digamos, de tu grado cultural, digamos, o si entiendes bien o no la información que se está entregando. Ya a esta altura nadie puede no dar acuso de recibo de que cada persona que sale innecesariamente o no pidiendo los permisos adecuados, como una persona que decía, mira, mi perrito se estresa tanto que lo saco 2 veces al día, digamos, por lo menos 1 hora, cuando el permiso oficial es de solo la mitad de ese tiempo y 1 vez al día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente acá hay gente que no está pescando, pero debo decir también, muy a modo personal, para que no englobar a nadie, que todas las medidas que se están haciendo son en parte las correctas, pero tarde. Y por llegar tarde, yo a esta altura no sé si sirven demasiado. Este es como el dilema de quién es la culpa, de quién nació primero, el huevo o la gallina. La culpa es de las autoridades que están tomando las decisiones tarde, o la culpa en cierto grado también es de la sociedad. Como dato, la región metropolitana, que tiene una cuarentena absoluta, solo redujo su movilidad, y estas son cifras que entregó el ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud, solo la redujo en un 30%. Para que sea efectiva una cuarentena se tiene que reducir en un 60% hacia arriba. O sea, estamos lejos de poder ver buenos resultados. Y ahí uno empieza también un debate y una conversación un poquito más profunda, tal vez, de qué es lo que está pasando. Por un lado tenemos ciudadanos que efectivamente no les importa esta realidad. Yo vivo en Santiago Centro y acá parece que es horario punta a todo rato. Vivo en una esquina donde siempre hay taco y te juro que a eso de las 5 de la tarde sigue existiendo un taco. O sea, no ha reducido el movimiento. La otra vez, se los contaba fuera del programa, fui a la farmacia y había gente sin mascarilla afuera de la farmacia. Y así de pegado. Solo se ponía la mascarilla cuando entraba a la farmacia porque efectivamente el guardia se lo exigía. Entonces, hay una conciencia, estamos tomando conciencia. Podemos tomar conciencia también porque hay que entender, y sé que lo vamos a conversar más adelante, que hay un grupo de ciudadanos que efectivamente no tienen el privilegio de poder hacer lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, que es trabajar desde nuestras casas. Claro, Absolutamente. Importante lo que decía, sí, quería agregar a lo que comentaba Mike, que el grave problema que estamos teniendo hoy día nosotros es que estamos ajustando las normas a nuestra conveniencia y eso no puede ser. Es decir, yo también escuchaba en la mañana, Salfate, el reportaje que tuviste, y la gente, claro, se sacaba las mascarillas y la justificación era porque no puedo respirar, porque me molesta, es que tengo que salir a caminar porque si no me ahogo. O sea, todos estamos en la misma, todos nos ahogamos en la casa, a todos nos molesta la mascarilla, pero no por eso vamos a acomodar esa indicación sanitaria a nuestra comodidad. Buen punto. Exacto. O sea, tenemos que ceñirnos porque aquí es un tema de salud pública. No es que si yo no hago caso, solamente no me afecta a mí, afecta al resto.
Además que estamos hablando de personas que las que hoy día me tocó ver en la mañana que no parecían que estaban en un colapso nervioso, simplemente porque ni siquiera no creen, como sucede mucha gente en Argentina, sino que finalmente le bajan el perfil a la situación, siendo ellos quizás asintomáticos y siendo probablemente inconscientes, asesinos, que afuera, digamos, están generando una propagación del virus. Ahora, vamos a un tema que es completamente fáctico, rígido, que tiene que ver absolutamente con la saturación del sistema sanitario. Por lo tanto, estamos en un colapso del sistema médico, del problema de atención. Ojo, voy a decir algo, quiero que se entienda bien esto. Este virus tiene una tasa de mortalidad baja. Escúchame lo que digo bien, vale decir que de 100 contagiados se va a morir un porcentaje que es mucho menor, pero que no hay que bajarle el perfil. El problema es, el gran problema es que como la tasa de contagio, no de mortalidad, perdón, de mortalidad es bajo, el de contagio es tan alto, muy alto, que hace colapso del sistema médico, y de ahí es donde no hay cómo poder atenderlo a todos, y probablemente muchas personas fallecen porque no tienen la atención debida y adecuada, porque hay muchas personas enfermas que no van a fallecer, pero claramente tienen síntomas atroces producto del COVID-19. Entonces aquí viene un problema que ha sido tremendamente polémico porque no hay estudios concluyentes con respecto al tema de los splitters. Tenemos el titular de la radio ADN que finalmente dice así: MinSal autorizó uso de splitters, que del inglés dividir en dos, digamos, en más de una parte algo, que permite ventilación mecánica de 2 pacientes al mismo tiempo con un solo equipo. A propósito de eso, comenzó a aparecer una circular de los splitters en ventiladores a partir de lo que dice el subsecretario Arturo Zúñiga, que pasó a revisar parte de eso, donde dice: en el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de la pandemia del COVID-19, se hace presente algunos aspectos del marco regulatorio de la atención de salud general. En este contexto es que recuerdo a usted la posibilidad del uso de splitters en ventilación mecánica cuando las condiciones clínicas de los pacientes así lo hagan posible. Los splitters permiten la ventilación mecánica de 2 pacientes utilizando un solo equipo de ventilación. Para ello, los pacientes deben tener necesidades ventilatorias muy similares. En ese contexto es que se recuerda que en virtud de las reglas generales, esta práctica está permitida. Esto solo se puede hacer cuando no existan otras alternativas disponibles y la utilización sea factible clínicamente. Vale decir, cuando estén colapsados, cosa que es lo que ocurre en estos momentos. Eso es súper importante porque, ojo, el otro día, hace 2 días, veía unas declaraciones de un urgenciólogo, el doctor Kong, en Hola Chile, que decía: ojo, no vamos a colapsar en una semana más ni en 2. Estamos hoy día colapsados. Hoy día el problema de los ventiladores se le suma el problema de que hoy día no tenemos oxígeno. Hay gente, es primera vez, él hablaba incluso de medicina de guerra. Vamos a debatir de estos Salfate, pero como lo dijimos al principio del programa, hablamos con distintos especialistas y en este caso le preguntamos al secretario del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, ¿qué le parece esta técnica? ¿Es positiva? ¿Es todavía a prueba? ¿Puede significar un avance en la medicina? Lo revisamos y lo comentamos. Referente al uso de splitter, la verdad que esta es una técnica que se utilizó en varias oportunidades en Europa durante la peor parte de la pandemia. Sin embargo, entre los entendidos y expertos a nivel nacional existe el convencimiento de que esta es una técnica que se debería utilizar en última instancia. La verdad que está casi como un experimento, en fase experimental. Lo segundo es que hay muy poca experiencia con esto y existe la alta probabilidad que pueda terminar siendo más dañino que un beneficio real para los pacientes. Sin embargo, efectivamente, cuando hay 2 pacientes que están en muy malas condiciones, que están en vías inexorablemente en vías de fallecer y se tiene a la mano este splitter en el fondo por tener un ventilador y estos 2 pacientes, efectivamente en esos casos extremos podría ser una oportunidad de salvataje mientras se utiliza o se busca otra forma de poder ayudar desde el punto de vista ventilatorio a esos pacientes que eventualmente van a ser parte del uso de estos dispositivos. Bueno, ahí están las declaraciones del secretario del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, quien era súper claro, Salfati Montiel dice, es en última instancia, no tiene que ser la norma, no es lo lógico, no queremos llegar a eso, pero lamentablemente si uno ve las realidades de distintos centros hospitalarios de nuestro país,
sí se está llegando a eso. A mí me impactó con la realidad y la crudeza necesaria con que hablaba este urgenciólogo que yo les comentaba en Hola Chile, de que efectivamente están aplicando medicina de guerra, de que hoy día el problema de los ventiladores se le suma el problema de que no hay oxígeno. Él dijo, jamás en mi vida pensé que iba a haber una persona morir porque no tengo oxígeno para entregarle. A esa realidad, hoy día no entra una persona más en los hospitales. Los centros están colapsados, no en un mes más. Hoy día ya llegamos por lo menos al colapso de todo el sistema de salud. Sí, no, ha sido imágenes realmente devastadoras y bueno, las declaraciones que da ahí el doctor José Miguel Bernucci coinciden también con una declaración que hizo la Sociedad Chilena de Medicina Interna el pasado 20 de mayo, donde justamente hablaba de todo el tema de los splitters y lo complejo que era. De hecho, yo ayer también a modo personal hablaba con una amiga mía que es doctora, que trabaja en una UCI, y ella me decía que un ventilador mecánico es como un traje a la medida. Entonces, encontrar a dos personas que coincidan en esa necesidad de ventilación mecánica y que se parezcan tanto como para poder compartirlo es súper complejo. Entonces, aquí también uno se pregunta, o sea, ¿cómo lo hacen los médicos para poder tomar esa decisión y decir, bueno, esto será una medida de salvataje tan límite que a pesar de esas adversidades que vemos hoy día se convierte en una opción viable? Entonces, bueno, es un trabajo, ¿sabéis qué? Uno se pone un poco en los zapatos del personal médico y son decisiones crudísimas, que tienen una responsabilidad tremenda detrás de eso. Como ciudadano, como persona súper alejada del área de la salud, lo ve desde afuera y lo ve, pero de verdad terrible. Es muy difícil. Exactamente. Mira, Monty, fíjate que yo creo que este programa se caracteriza por mostrar ciertas realidades incómodas que otros esperan 2, 3, 4 rebotes antes de atreverse, digamos, a mencionarlo, que buscan que haya una confirmación exagerada allá afuera, digamos, para lavarse las manos. Nosotros siempre vamos un poquito más adelante y debo decirle, amigos míos, que aquellos que tenemos parientes cercanos en el tema del área de la salud, han habido declaraciones, videos que a uno le llegan, en donde nunca antes personas que trabajan día a día dando la lucha con turnos asesinos porque prácticamente no duerme, la gente del área de la salud llora desconsolada, están destruyéndose por dentro en sus estructuras psicológicas más básicas y no dan abasto. Les cuento un caso particular, digamos, de una prima en donde ella finalmente, al igual que muchos, y esto no se está hablando, la cantidad de personas del área médica que están cayendo por el COVID-19, porque es imposible que no se contagien y están cada vez menos personas atendiendo. Y dice que, ¿qué hago? ¿Atiendo a las personas que están enfermas o atiendo a personas que me están llorando, que quieren saber cómo está mi pariente adentro, que no lo ven hace un mes y que no tienen noticias de él? ¿Cómo me divido en 3, 4 personas y cómo yo sigo existiendo íntegramente como ser humano? Han caído personas por crisis con ataques de pánico, siendo que están preparados para esto, y otras que han caído completamente contagiados. Queremos, a propósito de aquello, dar las gracias a Mario Vera de Radio Bio Bio, porque parte de eso es lo que queremos compartir con ustedes con respecto a las ambulancias que protestan afuera del Hospital del Pino, obviamente en este taco inaudito, porque simplemente estas personas están en crisis personal y profesional. Señor director, cuando quiera. Ahí está. Terrible paisaje. Oye, hija, ¿no? Es un paisaje tremendo, Salfate, que de hecho en varios canales lo entrevistaban, hablaban con la gente. Eran horas de espera con los pacientes dentro de la ambulancia. Había un caso particular, me acuerdo, que habían llegado a eso de las 5 de la tarde y eran las 8 de la mañana y aún estaban esperando. O sea, estamos hablando de horas donde efectivamente no saben qué hacer, donde entra una desesperación. Mucho se ha transformado en las tarde-noche, en realidad a las 9 de la noche, en que la gente sale a aplaudir, sobre todo en fechas especiales, a las personas del área de la salud, a esta primera fila. En la última convocatoria masiva, muchas personas de la salud empezaron a escribir a través de redes sociales y decían, por favor, no me aplaudas, quédate en tu casa.
Con que te quedes en tu casa yo soy feliz, no necesito aplauso. Si muchas veces me estás aplaudiendo con las manos sucias, si muchas veces me estás aplaudiendo después de haber salido porque te vino el ahogo y tuviste que salir a caminar. Entiendo que es súper complejo hablar de esto porque, como tú bien decías, la salud emocional, la salud mental de las personas no la podemos dejar de lado. Y probablemente para ciertas personas estar encerrado puede ser mucho más tremendo de lo que es, por ejemplo, para mí. Pero hay que tener una conciencia que tiene que ser superior. No podemos ser ese doble estándar de salir a aplaudir y bien doctores, si en el fondo después salgo sin mascarilla, si después no respeto el distanciamiento físico, si después hago... O sea, todos los fines de semana estamos siendo testigos de cómo la gente hace juntas masivas en distintas comunas, en Maipú, en Santiago. Hoy día los doctores están denunciando otro tipo de triquiñuela del chileno que tiene que ver, como hay permiso para ir al médico que dura 24 horas, las horas médicas en los centros médicos se están colapsando, pero la gente no va, porque la gente pide la hora por internet, adjunta ese papel, saca el permiso, tiene 24 horas libre, y no va al médico porque nunca necesitó ir. O sea, ese tipo de cosas, no salgamos después a aplaudir, se las estamos practicando. Sí, sin duda. Absolutamente, querido amigo. Compleja, porque también está en nuestra conciencia pedir los permisos que sean justos y necesarios. Ahora, viendo las imágenes de las ambulancias, le estás quitando la posibilidad a otra persona de hacer uso de esa ambulancia. Entonces acá claramente estamos viendo que hay un colapso en la estrategia del sistema de salud, quizás que tenga que ver más con la infraestructura que con el personal médico. Yo creo que en los servicios de salud pública quizás existe un poco ese prejuicio, pero yo creo que hay muy buenos profesionales. De hecho, hay muchos profesionales que trabajan en salud pública y privada al mismo tiempo. Yo creo que aquí el tema no pasa por la capacidad de profesionales que están hoy trabajando adentro de sus hospitales, sino más bien con una capacidad de recursos técnicos en relación a equipamientos, a boxes, a ambulancias, a espacios adentro para que la gente pueda estar efectivamente separada, los contagiados de los no contagiados. Ese tipo de cosas yo creo que hoy día son las que más acusan, las que más se están viendo colapsadas. Sí. Claramente que el sistema de salud, digamos, la infraestructura no permite que los profesionales puedan hacer su trabajo, y la cantidad de personas que se aglomeran, la verdad es que no pueden darle respuesta a todos, al enfermo, a los parientes que preguntan por el enfermo, a los que tienen sospechas de que pueden estar contagiados y van con el miedo de que capaz que no tenían nada y ahora sí por ir a un centro asistencial, etcétera, etcétera. Y atención con lo siguiente, y aquí hay que ser súper responsable, pero tenemos que ponerlo en la mano en el corazón, que tiene que ver con lo siguiente. Si es posible generar un confinamiento total. La cuarentena es un fenómeno complejo, que no es simplemente así como, a ver, ¿qué me dijeron? Ya, a ver si me quedo en la casa, espero un periodo, voy a evitar el contagio. Perfecto. Hay gente cuya estructura mental, por todo lo que viene acumulando por años, esto le ha significado un quiebre absoluto de su psique interna. Por eso hemos querido hacerle esta pregunta a la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Alicia Villalobos, con respecto al aislamiento social. La gráfica que podemos ver ahí, que nos cuenta ella respecto al desconcierto, dice así: este fenómeno, en la cuarentena, confinamiento, debe ser abordado desde todas las redes del conocimiento. Maravillosa, ella la amo. Hay que entender que este confinamiento no se puede sobrellevar fijándonos únicamente en la prevención del contagio, sino que debemos atender una serie de otros factores colaterales, así como cuando viene un terremoto y después viene una crisis sanitaria, después que termina el coronavirus. Pero esto ha durado tanto, esto no dura 15 minutos como un maremoto y todo lo demás, esto dura meses y sigue para adelante. Hoy día ya se juntó la pandemia del COVID-19 con la pandemia de la crisis mental, y hay gente que está haciendo agua, y para ellos no hay medidas de urgencia, no hay profesionales, ni hay una medida de contención para personas que se están rompiendo por dentro. Salfati, te sumo otra pandemia, que es la pobreza. Acá efectivamente hay personas, y yo por eso hablaba de privilegios antes. Nosotros somos unos privilegiados, podemos trabajar desde nuestras casas. Hay personas que si no salen de su casa no le pueden llevar el pan, no pueden llevar una comida a su familia. Hay un nivel de pobreza que en este país se tiene que atacar. Muchas personas, y de hecho el ministro de Salud hablaba, vamos a aumentar las residencias sanitarias. Amigos, vamos a una población a hablar con las personas, y muchas personas te dicen: yo no me puedo ir a una residencia sanitaria, porque si yo me voy a una residencia sanitaria, primero,
cuando salgo de esa residencia, ¿quién me va a dar de comer? No trabajé en todo este tiempo. Y segundo, yo no tengo la certeza de que al volver a mi casa o a la habitación que comparto con 10, 15 personas más, voy a tener las cosas que tenía cuando me fui, porque lo más probable es que cuando yo vuelva a mi lugar donde vivo, de esa residencia sanitaria, me hayan robado las poquitas cosas que tengo. Michael. Entonces, hay un nivel de pobreza, Salfate, que es tremenda y que se tiene que atacar. Si no, este bicho nos va a seguir matando. Michael, te agrego un antecedente. Fíjate que esto no salió en las noticias, pero ya, digamos, a través de los estudios sociológicos que están haciendo los grupos a los cuales pertenezco, hay personas que están pidiendo o de alguna manera están haciendo las triquiñuelas para ser apresados, detenidos. Gente que tiene cierta costumbre, están tras la reja, porque al menos aseguran que tienen 3 comidas diarias. Y ahora vámonos al tema en cuestión. Porque además de un tema cultural, además del tema de la pobreza, por ahí hay gente que dice, hay chilenos que son claramente porfiados. Y debo decir que algunos sí que son bastante inconscientes y que son egoístas y les importa un carajo a los demás. Sin embargo, le hemos ido a hacer esta pregunta basal sobre si sirven ciertos protocolos aplicados en Europa en el Chile, tal cual lo conocemos, con las distintas idiosincrasias que aquí se manejan. Estoy hablando del psicólogo Ricardo Bascuñán sobre la reacción de los chilenos con respecto a las medidas del distanciamiento social. La pregunta es, ¿somos porfiados los chilenos o es simplemente imposible para algunos quedarse encerrados cuando también no tienes trabajo estable y necesitas producir? Esto es lo que nos dice el experto. Sin duda que hay una parte de los chilenos que porfiadamente siguen saliendo a las calles y han estado haciendo, como uno ha visto en televisión, fiestas y otro tipo de encuentros que bajo ningún aspecto en este momento se debe realizar. Pero sin embargo hay otra, digamos, gran masa de personas que de una u otra manera ha experimentado un fuerte impacto a nivel de lo económico, y en esta lógica ese gran cúmulo de personas tienen que ver con que muchos de ellos funcionan de forma independiente y a veces sin un contrato de trabajo. En otros también está la situación de trabajar a honorarios, y por lo tanto parar de trabajar, dejar de hacerlo, tiene un efecto directo en la plata que van a ganar, en lo que finalmente les llega diariamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay toda una cadena de sucesos donde si las personas no obtienen, en este caso, remuneración, si no tienen plata, es difícil, por lo tanto, que puedan seguir arrendando o pagando cuentas o comprando alimentos, en este caso, esenciales. Ese es el análisis que hacía el psicólogo Ricardo Bascuñán, y claramente cuando hablamos de cuarentenas es un tema tremendamente complejo porque sabemos y lo tenemos muy claro que hay gente que depende de la venta del día a día para poder vivir. Así como también tenemos este otro grupo de porfiados que no hacen caso porque... Mira, yo he escuchado gente que ni siquiera cree que este virus sea verdad, y muchos le bajan el perfil diciendo, pero si hay solamente un 1% de mortalidad, o sea, en realidad son declaraciones bien complejas también de escuchar. Y mira, con respecto a lo que él hablaba de apoyar a las personas que necesitan salir a trabajar para poder llevar el pan a su casa, aquí tiene que haber también un apoyo por parte del Estado más permanente. Escuchaba una propuesta que hacían 6 economistas, capísimos, doctorados, profesores universitarios que tienen mucha experiencia en Banco Central, en Hacienda, y que pertenecen a todos los colores políticos. O sea, aquí no estamos hablando de un tema político. Ellos le proponían al ministro Briones hacer un plan de ayuda permanente que durara a lo menos 18 meses, cosa que la gente supiera cuánta ayuda tiene y por cuánto tiempo, porque esa tranquilidad es la que hace que efectivamente la gente se quede en la casa. Obvio. Pero si tú empiezas a ayudar a la gente de forma tan esporádica, este mes te doy 100, el otro mes te doy 50, el otro mes te doy 25. Y agradece. Eso claramente genera más ansiedad que tranquilidad. Por lo tanto, también yo creo que es importante que quienes nos están gobernando hoy día, independiente del color político, porque le puede haber tocado a cualquier gobierno, que las autoridades sean capaces también de escuchar recomendaciones de afuera y llegar a un consenso y llegar a una decisión que sea buena para todos, tanto para ellos como para nosotros. Y eso es lo que hoy día está faltando, creo yo. ¿Cómo les pedimos que escuchen si la realidad en la que viven es completamente distinta? Y muy breve, frase textual del ministro de Salud: hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Estamos hablando del ministro de Salud que tenía que estar con los pies hace bastante tiempo en los hospitales y conocer esta realidad. Oye, ¿les parece si los invito a relajarnos un poquito, un segundo, chiquillos?
hoy día, mañana, porque ya estamos en madrugada de viernes. Claro. Claro. Así somos, así que sí, vamos a conocer al ganador Muy este viernes a participar. Ahí está. Excelente. Salfate, ya. Ahora sí, retomemos este tema que tiene que ver con este Chile alerta. Estamos en medio de la pandemia, estamos viviendo un momento muy álgido y algo muy especial se vio por estos días en las calles de Antofagasta. Exactamente, la gente ya, no voy a decir se acostumbró, pero está claro de una noticia que dio vuelta prácticamente al mundo entero. De hecho, se vio en varios países de cómo en Chile, en ciertos sectores no se dan caso. El titular, obviamente, que nos llega de soychile.cl en Antofagasta dice: Seremi de Salud de Antofagasta y aglomeraciones del público durante la cuarentena. La gente no respeta la distancia y ese es el problema. Y ahí es cuando la autoridad, Rosana Díaz, nos explica que finalmente, abro comillas, hay cosas que quedan a la conciencia de cada uno. La fiscalización se está realizando en todos los sectores de la región. Tengo a todo mi equipo afuera. El problema es que la gente aún no es capaz de respetar la distancia social. Cerró, entre otras cosas, la Seremi de Salud de Antofagasta. Y cuando uno veía estas imágenes, no es exageración, parecía el día 24, así como día previo a la Navidad, donde están todos comprando regalos a último tiempo. Y es como importándole un carajo. Es súper raro el fenómeno que se da, donde pareciera que hay, no sé si dos Chile o no sé si dos mentalidades, porque hemos explicado recién que hay gente que colapsa mentalmente con el confinamiento, pero ahí son personas que están paseando, voy a aprovechar de tomar un poquito de sol porque ya me aburrí en mi casa. Eso me parece que ya de un descriterio que es muy egoísta, lo voy a dejar en egoísta por lo menos. Y es tremenda las imágenes, como tú decís súper acertadamente, Salfate, parece ser 24 de diciembre en la mañana, cuando vaya a comprar los últimos regalos, hay aglomeración, no hay distanciamiento físico en lo absoluto. Y ahí entra efectivamente una pregunta, porque si bien yo no creo que el gobierno, el Estado en este caso, tenga que ser como un papá castigador constantemente, yo creo que cada persona tiene que tener un punto de conciencia de cuidar a ti mismo y de cuidar al resto. También entra súper válida la pregunta de decir, ¿será que le creemos tan poco a nuestras autoridades? Tenemos tan poca confianza en nuestros gobernadores que efectivamente llega un punto en que, compadre, todo lo que tú me digas, un poquito lo que te pasa a ti con la Organización Mundial de la Salud, todo lo que digas yo voy a hacer lo contrario. Puede ser. Da la sensación de que eso pasa con el ciudadano de algunos sectores, que efectivamente no se les ha cumplido, no se les ha entendido. Vemos autoridades que se mandan declaraciones nefastas como la que mencioné antes de terminar el bloque anterior, que pareciera ser que la gente dice, ¿sabéis qué? Chao, yo voy a salir y me da lo mismo lo que tú digas. No digo que esté bien o mal, estoy tratando de buscarle una respuesta por ti. Claro, pero ese fenómeno, ojo, que también se ha repetido en varios países, en México, Ecuador, en Venezuela, en China. Son países que han sido interpelados por ocultamiento de cifras, por ejemplo, por las conductas sociales que se han visto también en esos países. Y claro, todo eso conlleva a una crisis de confianza en las instituciones, que es lo que vemos a nivel mundial. Y lamentablemente esto también después se torna en una discusión política. Entonces, claro, ahí se van mezclando un poco las cosas. Sí. Pero a raíz de todo eso, están surgiendo nuevos tratamientos para poder colaborar con darle freno, en el fondo, a la propagación de esta pandemia. Salfate, por favor, ¿qué pasa en Chile? Yo sé que tú tienes muy buena información al respecto. Bueno, esto, Monty, nosotros lo hemos conversado bastantes veces, y yo agradezco que tú fuiste una de las primeras, digamos, en establecer las posibles remedios alternativos o ideas estratégicas sobre cómo combatir el COVID-19. Es innegable que el Exactamente, no lo sabemos, no lo por supuesto, yo. Muy bien informado. El doctor Sebastián Ugarte, que hoy por hoy se ha convertido como en un ícono porque es un doctor con varios años de experiencia y que ha logrado conectar emotivamente con la gente. Podemos estar de acuerdo o no, digamos, yo en lo particular lo quiero mucho, siendo que no estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice con respecto a su opinión, respecto a la medicina, los tratamientos alternativos, pero fíjate que hoy por hoy, él hace noticia porque él propone un alternativo. Y fíjate que para muchos ha sido terriblemente cuestionado. Bueno, siempre lo que pasa en el maldito mundo científico donde cada uno... para mí el mundo científico hoy es la nueva religión, que si pensás diferente, poco menos que te mandan a la hoguera. Pero finalmente lo que plantea es tratar con plasma a los pacientes. El siguiente titular de 24 horas dice así: paciente con COVID-19
tratada con plasma sanguíneo comenzó a recuperarse. La verdad es que esto ha dado bastante resultado y se ha hecho un llamado a que muchas personas, personas que han tenido el COVID-19, donen su plasma precisamente. Y todo esto el doctor Ugarte ya se encuentra probando este tratamiento que es un antiparasitario, incluso que usa hace 40 años en el mundo. Mira, tenemos otro titular para sumar a la conversación que se llama ivermectina. Dice ahí, esta vez en nuestro canal de Canal 13, que dice, prueben en Chile tratamiento contra la pediculosis, o sea, contra los piojos, derechamente, para pacientes con COVID-19. Claro, es un antiparasitario y que finalmente podría ser efectivo. Se conoce hace más de 4 décadas y obviamente ataca la cadena de formación de los virus, y ahí ha sido prácticamente una bandera de lucha que tiene obviamente el doctor Ugarte. Así que simplemente decir que las primeras 24 horas se registró una eliminación del 93% de los virus en pacientes. Me parece que al menos es alentador, ¿o no? Hay que probarlo todo. Oye, tú decías, Salfate, efectivamente que ha sido, sobre todo el tratamiento de plasma, ha sido un poco polémico, como es en el mundo de la ciencia. De hecho, recordemos que ¿pero por qué no? con vocería oficial, además se dijo que era un tratamiento muy experimental, que podía ser peligroso. Después se corrigieron esas de hecho, después al otro día se corrigieron esas declaraciones, reconociendo que solamente era experimental. Leí algunos comentarios en las redes sociales que decían, por favor, si me contagio de COVID-19, quiero ir a la clínica del doctor Ugarte. Quiero estar atendiéndome con él, porque de verdad, y claro, así estamos. Excelente. Entonces, con COVID y revolución del whisky. Oye, ¿sí? ¿hay nueva información con respecto a vacuna, que también lo conversamos hace un tiempo, Salfate? Absolutamente, solamente así muy breve debo decir que la autosanación, digamos, a personas que sí en su vida le ha resultado, yo creo que no debería estar de más, incluso como, digamos, la aplicación que hace Andreas Kalker en Ecuador, que ha recuperado a muchas personas, pero ahí el sistema médico-científico a veces lo aplasta. Sí, señor, tenemos noticias con respecto a las vacunas, que aquí estamos, la esperamos sentados mientras estamos encerrados, o probamos otras medicinas alternativas. Sin embargo, desde Mega Noticias nos llega esto. Farmacéutica inicia, para los que siguen estos protocolos, es muy buena noticia. Farmacéutica inicia segunda etapa de ensayo de vacunas contra el coronavirus en humanos. Hay que entender de que esto que va directamente al nivel, digamos, ribonucleico, que es el sistema, digamos, ADN, que permite hacer el combate necesario del sistema inmunológico ante las infecciones, o en este caso del virus del COVID-19. Cuando muchos médicos expertos han explicado para que esto funcione, tienen que pasar por lo menos 2 años, prueba 1, etapa 2. Como todos se están apurando, ellos ya están en la etapa 2. ¿Cuántas son? 4. Pero ¿cuántas sirven como base para poder ser aplicado en una población de manera masiva? Al menos 3. Y hasta ahora estaría al parecer completamente funcionando, obviamente en distintos grupos que se hacen de 18 años hasta 55 años de edad. Así que buena noticia para los que son más amigos de las vacunas que otras medicinas alternativas. Sí, bueno, y es lo que nos tiene a todos muy pendientes de esos avances, porque como tú bien decías, Salfate, hay científicos que se han demorado años y décadas en encontrar algunas vacunas, y sabemos que mientras no exista una vacuna o no exista un tratamiento efectivo, como lo que hablábamos anteriormente con el tratamiento de plasma de los recuperados ya del COVID-19, los rebrotes, y es algo que vamos a hablar en breve también, son inminentes. Y lo otro que plantean los especialistas es que si llega a salir una vacuna pronto, se sabe que no va a haber vacuna para todos en primera instancia. Por lo tanto, ahí entramos en otra discusión. ¿Quién va a poder acceder a esta vacuna? ¿Cuál va a ser el criterio para decir a ti te corresponde primero, a ti te corresponde que después? Va a tener que ver con cuán afectado esté ese país, va a tener que ver con los recursos económicos que tenga ese país. Entonces yo creo que... Con el lobby. Claro, el que salga la vacuna, sin duda que uno dice, sí, va a ser una solución, pero ¿qué problemática va a conllevar la distribución de esa vacuna también? Imagínate. Acá vamos a entrar a ver de alguna forma, Salfate, y agarrando las palabras de la Monty, los aliados del país que sea el productor de esa vacuna, porque es un tema, la economía, como mencionaba Monty, es un tema, lo bien o mal que esté cada país. Pero otro tema súper importante es el lobby, es qué tan fiel ha sido a mí. Te pongo 2 planos, Estados Unidos o China, básicamente. Vamos a dividir el mundo en base a una vacuna.
Absolutamente, tiene toda la razón. El lobby, como siempre ha sido en el mundo farmacéutico, es quien va a primar y probablemente quizá usted no los pague. Van a ser medicinas costosas, pero es tremendo negocio porque los clientes no somos tú y yo. Los clientes son los países que se ven obligados o los convenios económicos que ellos llegan para esta compra de forma completamente masiva. Yo, por lo tanto, me inclino por los remedios naturales que hasta ahora han funcionado, como pueden ver, perfecto. ¿Debemos ese capítulo todavía? Sí, señor. Y tenemos mucha más conversación también en este capítulo, pero antes les recuerdo, juega a la Super Trivia de la red y gana 250.000 pesos todos los viernes. Para participar debes responder la siguiente pregunta: ¿en qué comuna surgió el grupo Los Prisioneros? A, San Miguel, o B, Providencia. Si ya sabes la respuesta, envía A o B al 7777 como mensaje de texto y el ganador lo vamos a conocer este viernes en Así Somos, así que todavía tienes tiempo de participar. Exactamente, querida amiga. Muchas gracias. Atención, vamos a entrar en un tema que es incómodo, pero la verdad por delante, no tenemos otra. Sí, pues. Nosotros hace un tiempo en este programa hicimos un tema que muchos les sirvió. Fueron dos en particular. Nosotros les fuimos explicando paso a paso cuáles son las medidas que usted debiera tomar ahora, y este gobierno que reacciona tarde la van a decir con el tiempo. Y ya empezaron con el tema de cuidarse los ojos, el pelo y todo lo demás. Bien por Así Somos. Pero también hablamos de algo que muchos quedaron bastante preocupados. Y se habla poco, y la verdad es que siempre ha sido así. Históricamente, cuando hablamos de la gripe española, la peste bubónica, que mató 50 millones de personas, 20, etcétera, etcétera, ojo, eso siempre tuvo que ver con la segunda ola. O sea, lo que aparece en los libros de historia, la terrible pandemia que mató a 3/4 de Europa y todo lo demás, tiene que ver con la segunda ola. Y no sé si usted lo entiende bien esto, pero esto es la primera ola. La segunda ola viene cuando baja la curva de contagio. Todos dicen, ¡ay, menos mal que se terminó! Y aquí, fíjense, esto es súper incómodo lo que voy a decir, pero ha sido así hasta ahora. El gran problema y enemigo de la segunda ola, que finalmente hace que venga un rebrote fuerte, tiene que ver con las cuarentenas. Para entender esto, nosotros se los preguntamos a un experto, al doctor José Miguel Bernucci, ni más ni menos, secretario general del Colegio Médico. ¿Qué dijo él con respecto a la segunda ola? Fácilmente, ¿existe la segunda ola para Chile? ¿Se viene y es peor? ¿Es inevitable? La respuesta la tiene él. ¿Cuándo la escuchamos? A la vuelta de este breve última pausa comercial, queridos amigos. Por favor, no se vayan. Esto lo tienen que escuchar y entender muy bien.